En Florianópolis, en la isla de Santa Catarina, en el centro se encuentra la Lagoa da Conceição. Y sobre una de sus costas, Costa da Lagoa, este pueblo encantador, pintoresco y aislado del tránsito que te va a encantar. ¿Cómo se llega a este lugar, ya que está aislado del tránsito? Por la SC 401, la que te lleva a Barra da Lagoa. Hay un desvío a la altura de Mozambique en donde hay un estacionamiento y el puerto donde te cruzan los barquitos hacia Costa da Lagoa. Otra forma de llegar es desde el centro de Lagoa da Conceição. En el puerto, ahí salen los barquitos que te llevan hasta Costa da Lagoa. Otra forma también es desde el centro de Lagoa da Conceição, te dirigís a Canto dos Araçás, podés ir en colectivo o podés ir en auto y hay estacionamiento, y de ahí salen los barquitos o podés ir en este caso por un sendero hasta Costa da Lagoa. Si no te gusta navegar, podés ir caminando. Otra forma de ir caminando por un sendero, pero un poco más complicado el sendero, es desde Ratones. La ruta que va hacia Jurerê, para el otro lado se va a Ratones, ahí estacionás, o si fuiste en colectivo, nada, te bajás y iniciás la trilla del sendero y llegás a Costa da Lagoa. Pero vas a tener que atravesar este morro que está detrás en la imagen. Al llegar vas a ver este hermoso pueblo pintoresco, aislado y bastante original, que está sobre la costa de la laguna. Hay un montón de restaurantes y bares. El marinero te va a preguntar si fuiste en barco, en dónde querés bajar, le decís en cualquiera, o sugiérame usted, o bueno, si ya sabes alguno, le decís ese y parás. Particularmente yo siempre voy al mismo, que es Lagoa Azul. Me encanta este restaurante justamente por estas mesas tan bonitas que tiene sobre el muelle y por esta pequeña playa acá, bueno, no se está viendo, pero tiene una pequeñita playa a la izquierda. Entonces uno, si quiere meterse a la laguna desde una playa, lo puede hacer. Si no, bueno, en todos los casos te puedes tirar desde el muelle y nadás en la laguna. Otro lugar para refrescarse aquí es este que estamos viendo en esta imagen satelital. Y como ves, está muy cerca del pueblo. Hay que caminar bastante poquitito. Vamos a ver. Esta es la calle principal de Costa da Lagoa, la que viene también desde el centro de Lagoa da Conceição. Es un camino así. Pero cuando estás llegando a la Cachoeira, ahí te vas a tener que desviar por el sendero, que en este caso ya es de tierra. Aquí ya la accesibilidad se terminó. Acá hay escalones, hay rocas, y si bien yo le daría un nivel fácil o intermedio, más fácil que intermedio. La parte intermedia sería justamente esta parte que está acá, atravesar alguna roca y nada más, pero no es nada de dificultad extrema. Los días de lluvia sí es un poco más extremo y siempre hay que ir en zapatillas. Recuerden, los senderos siempre en zapatillas. Al llegar, como ves, es una caminata muy corta. Vas a llegar a esta hermosa cascada. Acá la estás viendo con muy poca agua. No tuve la suerte de estar en este lugar con mucha agua. Voy siempre a los restaurantes, a la cascada voy pocas veces. Siempre a mí me gusta ir a comer, no voy a la cascada. Pero bueno, en la cascada los días después de lluvias tiene mucha más agua y se puede disfrutar. Y acá estamos viendo imágenes de la vuelta hacia el puerto para volver a agarrar el auto y volver a la playa que tanto me gusta. Recordá que si ingresás a enautobrasil.tour.ar podés encontrar hospedaje, excursiones,